Soy la última. Vamos a comentar un poquito desde nuestro punto de vista, desde Uponor, el panorama, ¿no? en la nueva edificación sostenible. Básicamente yo creo que, siempre lo comento, ¿no? Espero que a día de hoy ya no haya ningún escéptico de por qué tenemos que cambiar la forma de construir y aparte en un tiempo récord. De aquí a 2030 hay que descarbonizar Europa. De aquí a 2050 hay que descarbonizar Europa y para eso tenemos que haber hecho un 50% de descarbonización de aquí a 2030. O sea, tenemos 8 años que implica un gran cambio en la forma de construir, ¿vale? Dentro de cómo se pueden hacer las cosas, tenemos un poquito de guía, que es la Agenda 2030, a través de sus ODS. Nosotros, como fabricantes, todos los fabricantes de materiales de construcción, tenemos mucho más impacto pues, en el 12 o el 13, por ejemplo, en cómo incorporamos material reciclado a nuestros productos, etcétera. Pero también nosotros trabajamos o queremos colaborar con el 6, que tiene que ver con el agua limpia, ¿vale? Eso es porque nosotros, bueno, este es el lema que tenemos en Uponor, Recycling Water for Future Generations, quiere decir que ponemos el agua un poco en el foco de nuestras operaciones y siempre pensando en la sostenibilidad. Pero todo esto, que como discurso de sostenibilidad está muy bien, hay que ver cómo se materializa, ¿no? En el día a día, en cómo se construye. Entonces, vamos a ir entrando en las soluciones. Antes de entrar en las soluciones, lo que hay que ver es cuáles son las megatendencias o los grandes hitos que vamos a tener que ir superando en estos próximos años, que serán grandes ciudades muy contaminadas, con unas complejidades o unos retos a nivel de urbanismo muy grandes, porque si no tendremos ciudades que estarán muy contaminadas, muy sucias, con pocos espacios verdes. Todo esto en una época de cambio climático y escasez de recursos. Los últimos informes del IPCC nos hablan de que realmente, así como en el Acuerdo de París nos decían que, bueno, que si nos limitábamos el calentamiento global en 2 grados, pues aún iríamos tirando. En el último informe ya dicen los expertos y los investigadores que realmente tenemos que mantenernos como máximo en 1,5 grados porque todo lo que esté por encima empiezan a ser consecuencias que aumentan proporcionalmente, no exponencialmente, ¿vale? Y luego grandes cambios demográficos, pues por diversos motivos, por temas de que no se podrá estar en algunas zonas del mundo por el tema del cambio climático, desafortunadamente por conflictos geopolíticos como los que estamos viviendo actualmente, por muchas razones que se pueden ir dando. Y luego la transformación digital, que es que todo esto hay que hacerlo en un contexto donde cada vez más tanto los edificios como las ciudades estén digitalizados y podamos, pues, por ejemplo, monitorizar los consumos de los edificios, controlar mejor las smart grid, etc. A nivel de cómo visualizamos nosotros un edificio más sostenible y cuál es la parte que nosotros podemos aportar. Pues nosotros, como fabricantes de soluciones de transporte de agua, creemos que el futuro habrá y debería haber muchos edificios con producción centralizada. Es mucho más eficiente que se tenga en una vivienda una única producción y luego se reparta a todas las casas o todos los pisos, que no que cada uno tenga su caldera o su aerotermia. Por otro lado, si a esto le añadimos que esta producción centralizada ya no tiene que ser in situ en el mismo edificio, sino que puede venir a través de redes de distrito y de formas de producir más renovables, pues esto ya sería un poco el cerrar el círculo. Nosotros tenemos tuberías preaisladas muy fáciles de montar, que ya vienen con todo el aislamiento suficiente y la carcasa para ir montadas, enterradas a medio metro del suelo. No hace falta enterrarlas más, porque la carcasa aguanta perfectamente el peso de la tierra que se pueden compactar encima o del asfalto, incluso el tráfico rodado, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos las soluciones de descentralización de ACS. A ver si puedo poner el puntero, aquí está. Esto de aquí sería lo que vendría a ser en cada vivienda la producción de ACS y de calefacción o de refrigeración. Entonces, en vez de tener en cada vivienda una aerotermia, un depósito de inercia, un grupo de impulsión, el suelo radiante, etcétera, tendríamos pues
esta caja, que puede ser una caja más o menos de 1 metro de alto por 0,80, 0,90, según los elementos que tengamos que encajar dentro, que lo que tiene es un intercambiador de placas, una válvula proporcional y una serie de valvulería para que el agua que nos está viniendo, pues ya sea de la red de distrito o del consumo centralizado, de la producción centralizada, nos entre al intercambiador de placas en el caso que haya demanda de agua caliente sanitaria o pase directamente al sistema de calefacción si es que no hay demanda de agua caliente sanitaria. Y cuando tenemos las dos cosas simultáneamente, lo que hace es a través de la válvula proporcional, pues coger el caudal de fontanería de ACS que se está pidiendo para suministrarlo pues, a la ducha, al baño, etcétera, y el resto de caudal que nos queda disponible lo metemos al suelo radiante o a los radiadores. Esto lo que nos permite es tener una solución industrializada, por un lado, porque está todo montado de fábrica, viene todo probado y no tenemos todo lo que serían los imprevistos que se pueden dar en obra, y puede ser digitalizado si aquí le añadimos pues, los contadores a través de Modbus o centralitas que son todas las centralitas de control de temperatura e impulsión para el suelo radiante, de control termostático, etcétera. Por la parte del control, la digitalización, como decíamos, nosotros lo podemos añadir a estas unidades y también tenemos toda una serie de controles que son para el suelo radiante, techo o pared radiante. De hecho, en España tenemos, Uponor es una multinacional de origen finlandés, pero el hub o el centro de desarrollo de digitalización de controles está aquí en España, con lo cual esta es una división que constantemente estamos mejorando y haciendo crecer. Junto con los sistemas radiantes, que como os comentaba, tenemos sistemas de suelo radiante, ya sean para obra nueva como para reforma. Que esto, a través de todas las ayudas que están viniendo, gran parte de este cambio que tenemos que hacer no será solamente haciendo edificios de obra nueva de consumo casi nulo, que esto ya es lo que la normativa obliga, y intentar que la máxima cantidad de edificios estén certificados, con certificados, por ejemplo, como WELL que ha comentado Vieito, como LEED o como BREEAM, que lo que hacen es obligarnos a que esos edificios cumplan unos valores muy por encima de la norma, sino que tenemos que centrarnos también en rehabilitación, en todo el parque de vivienda que ya está construido y que a día de hoy tiene unas envolventes que no están en buenos estados, unos sistemas de calefacción que trabajan a altísima temperatura, etcétera. Entonces, hay sistemas de reforma para suelo radiante y todo eso pues con sistemas de control que pueden ir a través de la aplicación móvil y que pueden integrar otros elementos de la instalación que no son solo el suelo. También podemos integrar el control de fan coil, de un modificador, etcétera. Como os comentaba, en un parque edificatorio como el que tenemos, habrá que hacer mucho trabajo de rehabilitación, por eso también tenemos la nueva figura del agente rehabilitador. Y para que veáis un poco ejemplos de esto, tenemos un material que es este suelo radiante, el Minitec, que tiene un espesor de 1 centímetro, ¿vale? Es decir, la tubería hace 9,9 milímetros y el propio panel hace 1 centímetro. Está agujereado este panel de tetones porque está pensado para que el mortero, que es muy líquido, se cuele dentro y el propio tetón arma el mortero. Con lo cual, con unos morteros específicos de Weber, con muy poquita altura por encima del tubo, tenemos una solución de suelo radiante con panel, tubo y mortero entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Aquí tendríamos que sumarle la altura del pavimento. Como veis, es un sistema que no lleva aislamiento como suelen llevar los paneles de suelo radiante de obra nueva, pero es porque aquí digamos que nos aprovechamos, entre comillas, del pavimento que sea existente, ya nos está haciendo algo de aislamiento. Está pensado este sistema para no tener que repicar el suelo, tirar mortero otra vez y tal, sino montarlo directamente sobre el suelo existente. Y es muy importante que tengamos un mortero de altísima conductividad térmica por encima para que todo el calor por conducción se nos transmita hacia el mortero y no hacia el pavimento antiguo o el forjado. Otras soluciones de reforma son los paneles que van con autofijación, ¿vale? Es un panel donde la tubería lleva un velcro y el propio panel lleva el texto. Entonces, el instalador puede trabajar de forma mucho más rápida porque simplemente va estirando la tubería y la va colocando y la va pisando.
Otra de las macro tendencias o megatendencias que vamos a tener, pues lo que comentamos, la industrialización. Industrialización pues significa coger todas aquellas técnicas o procesos o formas de trabajar del mundo de la industria, por ejemplo, en la industria del automóvil, y aplicarlos a la construcción, que hasta ahora era un proceso industrial, digamos, pero de una forma muy manual todo, porque se hace todo in situ, hay muchas cosas que se acaban improvisando en obra, materiales que se piden sobre la marcha, ahora me falta de esto, ahora me falta de lo otro. Al industrializar los procesos de construcción, trabajamos en fábrica lo máximo que podamos y luego se traslada en obra. De esta forma, ayudamos mucho al desarrollo sostenible porque, por un lado, nos podemos ahorrar muchísimo desperdicio de materia prima, pero luego también nos podemos ahorrar muchísimo desperdicio de materiales en general porque no vamos tanto a ir viendo y decidiendo sobre la marcha, sino que a través de tecnologías como BIM, lo que vamos a hacer es tener unos planos que nos dirán exactamente por dónde pasan las tuberías y si hay cualquier cambio en la electricidad, en la fontanería, lo que sea, se va a readaptar todo para que realmente el montador o el instalador vaya a obra y ejecute exactamente lo que estaba en plano. Aún no estamos en el punto, digamos, nosotros desde Oponor de llevar paredes enteras aquí en España, cosa que sí hacemos en los países centroeuropeos, que siempre van un pasito por delante, pero sí colaboramos con empresas y con compañías que ya están trabajando en vivienda industrializada. A veces solo hacen los baños que se hacen en fábrica y se transporta solo el baño. Nosotros colaboramos con el, digamos, con el I+D, con todo el desarrollo de esas soluciones y también con compañías que lo que están desarrollando son módulos enteros de vivienda que también pues, se hacen en fábrica y luego se transportan. Entonces tenemos varias soluciones, por ejemplo en fontanería tenemos una solución que es de rápida conexión, que no necesitas herramienta, no tienes que esperar a hacer la prueba de presión, o tenemos este tipo de elementos como el de la imagen, que junta lo que os comentaba antes de los sistemas de descentralización, que al final no deja de ser, decir, en una vivienda donde tengo producción centralizada, toda esta caja de aquí es toda toda la electrónica, toda la parte eléctrica y toda la parte hidráulica de las instalaciones de ACS y calefacción de una vivienda. Porque aquí tengo incorporada la parte del intercambiador de placas, la válvula, las válvulas termostáticas, tengo el grupo de impulsión de secundario, tengo el colector de suelo radiante y la regulación de suelo radiante, así como también todo el contaje de energía de todo este sistema para poder repartir los consumos. Un poquito la idea, para que veáis cómo se instala, es que nosotros tenemos producción, tenemos un depósito de inercia, este ya no es un depósito de ACS, nos cargamos los depósitos de ACS en producción centralizada y lo que hacemos es suministrar a 2 tubos a cada uno de los equipos de cada piso, de cada planta. A este depósito yo le puedo tirar, pues, si yo tenía placas solares en ese edificio porque estoy haciendo una rehabilitación y lo quiero aprovechar, pues aprovecho este agua caliente, aprovecho el agua caliente de otra producción que puedo tener secundario y la pongo aquí en este depósito. Entonces, si yo tengo mucha temperatura por los sistemas de producción que tengo, fantástico. Si no, este sistema lo que me tiene de ventaja es que yo no necesito calentar el agua a 65 o 70 grados para no tener problemas de legionela, que cuando tenemos el agua tan caliente solemos tener problemas de calcificación en los depósitos, sino que al tener un intercambiador de placas entre la acumulación y el consumo, podemos acumular a mucha menor temperatura. Entonces, de este modo, si trabajamos con una aerotermia, por ejemplo, el rendimiento de la misma será mucho más alto. El tema de BIM, que ya lo he comentado antes, súper necesario en la construcción que viene, y la digitalización. Es decir, necesitamos sistemas que cada vez sean más inteligentes y que cada vez sean más fáciles de interconectar con otros sistemas. Nuestra regulación de suelo radiante pues tiene los controles del propio suelo radiante, de temperaturas, programaciones, etcétera, control de humedad relativa, fan coils, sistemas de refrigeración radiante, pero también tiene la opción de conectarse con Alexa o con Google Home. En cuanto a la economía circular, como fabricantes tenemos una gran responsabilidad y es que somos los primeros que debemos hacer esfuerzos para tener materiales que
El primer punto es que tengamos el menor desperdicio en fábrica. Nosotros estamos trabajando muchísimo para que todo el desperdicio de fábrica, de restos de la producción, se recicle en la propia fábrica. Luego tenemos que desarrollar soluciones que incorporen material reciclado e incluso que se cuente en estas soluciones, pues cómo se está trabajando en la fábrica, si las fábricas son autosuficientes porque tenemos geotermia, placas solares y ver y calcular las emisiones de CO2 que realmente supone cada material que estamos poniendo en circulación en el mercado. Eso se hace a través de las declaraciones ambientales de productos, lo cual es un ejercicio de transparencia, de mostrar cómo lo estamos haciendo, de hacer todo el análisis de ciclo de vida de los productos y luego con esta información nosotros cada vez vamos incorporando mejoras y vamos mejorando pues, los procesos productivos y las fábricas. Ahora mismo tenemos ya nuestras primeras declaraciones de producto publicadas y tenemos, digamos, una agenda para ir desarrollando todo el resto de producto. Tenemos un par de fábricas que también tienen geotermia y fotovoltaica, que son prácticamente autosuficientes. Y estamos pendientes también del ISCC para la autorización de la comercialización de un producto aquí en España que tendrá unas disminuciones de CO2 muy altas, como el que vemos en pantalla, que es el UltraRIP 2, que ahora mismo lo vendemos en países nórdicos, pues estamos viendo cómo traer todo este producto aquí. Son productos que si con toda la documentación de análisis de ciclo de vida podemos ver que efectivamente la reducción en huella de carbono es bastante importante. Y luego los sellos sostenibles, tampoco voy a entrar mucho en esto porque Vieito lo ha explicado muy bien la parte de Well. Como fabricantes al final nosotros no podemos decir que damos 3 puntos con uno o con otro sello. Al final lo que podemos decir es que nuestro producto, si lo estamos trabajando bien, si estamos haciendo un esfuerzo en fábrica para que la energía que contratamos sea renovable, para que la producción de las fábricas pueda venir de energía verde certificada, que todos los procesos estén auditados, ir incorporando materias recicladas en nuestra materia prima. Entonces, con esas informaciones generamos nuestras declaraciones ambientales de producto y podemos participar pues, en cada certificado, siempre hay un apartado de materiales, podemos aportar nuestro granito de arena a ese apartado. Nosotros creemos muchísimo en Well, no es porque esté Vieito hoy aquí, sino que nosotros realmente desde que conocimos Well siempre pensamos que sostenibilidad y confort, que son los dos ítems que Well mira muchísimo, van totalmente alineados con la estrategia empresarial de Uponor. De hecho, nosotros de siempre, desde que estamos explicando y haciendo entrar el suelo radiante en España, hemos apostado por sistemas que sean cada vez más confortables. Pero que sean confortables no quiere decir que gasten más, todo lo contrario. De hecho, el suelo radiante es un sistema confortable y que tiene una disminución en temperatura de impulsión que acaba ocurriendo que también tiene una disminución en consumo general. No voy a explicar de Well porque esto ya lo he explicado Vieito. Y luego, pues como un pequeño ejemplo de un edificio con realmente cero emisiones y todo el confort que se pueda tener, es el Green Space, que son las oficinas en el Parque Tecnológico de Gijón, en la que nosotros participamos con forjados activos. Eso significa que lo que se ha es termoactivado la estructura del edificio con tubería, ¿vale? Para tener una estructura que ya está termoactivada y que lo que hace es generar un envolvente mucho mayor. Este edificio combina técnicas activas y pasivas. Las pasivas serían más las que tienen que ver con arquitectura bioclimática, una cámaras de aire, o sea, una envolvente ventilada, un control muy alto de todos los materiales que se están instalando y luego sistemas activos pues como las placas fotovoltaicas, el sistema forjados activos, etcétera. Entonces, esas cosas combinadas hacen que tengamos un edificio que no solo no emite, sino que realmente es negativo en emisiones porque está produciendo más de lo que consume. Si os fijáis, toda la fachada son paneles fotovoltaicos. Y bueno, dicho esto, quería ceñirme al tiempo porque al final si no estas jornadas se nos alargan. Muchas gracias por haber asistido al evento y os dejo aquí mi correo. Cualquier duda o comentario o si queréis ampliar información de lo que os he pasado, tenéis mi contacto.